En la valoración de los daños de un vehículo siniestrado, es necesario determinar la necesidad de reparar o sustituir las piezas dañadas. Hasta ahora, esta forma de proceder se ha llevado a cabo solamente con las piezas de acero, sustituyendo de forma sistemática todos aquellos elementos de material plástico con cualquier daño. Sin embargo, el incremento creciente en la utilización de plásticos en la fabricación de automóviles plantea la necesidad de establecer criterios sobre la reparación de este tipo de piezas. En la actualidad existen técnicas, equipos y productos que permiten reparar la mayoría de las piezas de plástico. Sabiendo, pues, que la reparación de los plásticos es técnicamente posible, solo un criterio de rentabilidad económica servirá para decidir sobre la reparación o sustitución de cada pieza. El conocimiento de los tipos de plásticos, sus características y los distintos aspectos de su reparación constituyen el objeto de este vídeo. Los plásticos pueden clasificarse en dos grandes grupos: termoplásticos y termoestables. Los plásticos termoplásticos son aquellos que se deforman con el calor, pudiendo volver a recuperar su forma primitiva. El proceso de calentamiento para darles forma y su posterior enfriamiento para que endurezcan puede repetirse prácticamente de forma ilimitada. Son termoplásticos el polietileno, el policloruro de vinilo, el polipropileno, etc. Estos plásticos se pueden soldar. Los plásticos termoestables, por el contrario, son aquellos que no se deforman con el calor. No se reblandecen ni fluyen al ser sometidos a presión o a calor, siempre que no se llegue a la temperatura de descomposición. Son termoestables el poliuretano, las resinas fenólicas, las de poliéster no saturadas, epoxi, etc. Los termoestables reforzados son mezclas de resinas con fibras naturales o sintéticas. La estructura conjunta obtenida proporciona una solidez no alcanzable en formas naturales con peso equivalente. Estos plásticos no se pueden soldar, pero sí reparar mediante distintos procedimientos. Algunos productos químicos, como la acetona, el cloroformo, etc., son capaces de atacar o disolver cierto tipo de plásticos. Esta propiedad es aprovechada para la reparación de determinadas piezas. Un caso práctico es el de este piloto, cuya reparación utilizando acetona se realiza de forma rápida y sencilla. Las superficies a unir, una vez limpias y secas, se impregnan bien con acetona hasta que ésta comienza a disolver el material. La máxima resistencia se obtiene pasados unos minutos, cuando la acetona se evapora totalmente. Cuando la reparación se efectúa mediante soldadura con aportación de material, es necesario identificar el plástico para que la varilla utilizada en la soldadura sea de las mismas características que el material base. La identificación se realiza quemando una muestra tomada de la pieza y observando sus características de combustión: llama, humo, olor, etc. Comparando estas características con las de la tabla de referencia, el plástico queda identificado. En este caso se trata de un ABS. En la reparación de este paragolpes será preciso, en primer lugar, eliminar los restos de pintura vieja para poder realizar la soldadura correctamente. Con una plantilla de madera y dos mordazas se fija la zona a reparar para evitar deformaciones posteriores. A continuación se practica un taladro en el extremo de la fisura que impide que ésta progrese. El biselado de la fisura permite un mejor asiento de la varilla al mismo tiempo que se aumenta la superficie de contacto en los bordes. Una buena limpieza contribuye a la obtención de una soldadura de calidad. En caso de no disponer de la varilla adecuada, esta puede sacarse de una parte oculta de la pieza o de otra del mismo material. La soldadura se realiza de forma rápida y sencilla con el soplete de aire caliente,
regulado a la temperatura de fusión correspondiente al tipo de material utilizado. El lijado del cordón ha de efectuarse una vez frío y en pasadas cortas para evitar el calentamiento excesivo del plástico. Por la parte interior de la pieza se coloca un refuerzo que consiste en formar un alma de acero con la inclusión de una malla metálica. Para dar mayor consistencia al refuerzo, puede aplicarse unos cordones de soldadura con varilla de aportación. La rotura de la tira de refuerzo se repara fácilmente calentando los bordes y aportando material para obtener un mejor resultado. La presión ejercida por la mordaza proporcionará una superficie de unión más uniforme. Este es el resultado final. Como puede observarse, la pieza ha sido recuperada. En la reparación de este carenado, el primer paso es delimitar la grieta para evitar que ésta se extienda. La siguiente operación consiste en conformar con calor la zona deformada. La colocación de una plantilla en la parte interior ayuda a conformar la pieza cuando ésta está caliente. De este modo se evitarán deformaciones al soldar. El lijado de la pintura es necesario para obtener una buena soldadura. Tampoco debe olvidarse la limpieza con un disolvente que no ataque al plástico. La soldadura comienza con el pegado de bordes. Para ello se utiliza una boquilla en forma de cuña. A continuación se suelda el carenado con varilla de aportación a la temperatura adecuada. Una vez que se ha enfriado la soldadura, se efectúa el lijado en pasadas cortas y suaves. Un trozo de malla metálica servirá de refuerzo por la parte interna. El lijado posterior y la aplicación de masilla elástica contribuyen a mejorar el aspecto de la reparación. La rotura de pequeñas partes de una pieza, como pueden ser pivotes, anclajes, soportes, etc., puede inutilizarla completamente, como es el caso de este paragolpes. La soldadura autógena del soporte guía y la soldadura de refuerzo con varilla de aportación permiten alcanzar e incluso superar los niveles de resistencia originales. Este otro ejemplo muestra, una vez más, cómo una adecuada reparación permite la recuperación total de un gran número de piezas. Aunque los plásticos termoestables no se pueden soldar, su reparación es posible con la aplicación de resinas, masillas y fibras. En la reparación de este portón trasero se utilizará resina de poliéster y fibra de vidrio en forma de mat. El proceso comienza con el lijado de la fisura con un disco de grano P36. El polvo que se desprende es muy perjudicial para los pulmones, por ello, el operario debe proteger adecuadamente sus vías respiratorias, al mismo tiempo que utilizar, si es posible, máquinas lijadoras con extracción de polvo. Antes de aplicar la resina, la superficie ha de estar limpia y seca. Si la resina está activada, solo será preciso añadir un 2% de catalizador. Cuando la resina no está activada, se añade un 0,8% de activador y posteriormente el catalizador. Hay que tener en cuenta que no deben mezclarse nunca activador y catalizador, pues existe riesgo de explosión. La aplicación de la resina y las fibras previamente cortadas se hace en capas alternas hasta cubrir totalmente la zona lijada. El uso de guantes por parte del operario evita el contacto de la resina con la piel. Las fibras se impregnan minuciosamente con la resina, evitando en todo momento que queden hilos sueltos o se formen bolsas de aire.
El tiempo de secado dependerá de la cantidad de catalizador vertido en la preparación y de la temperatura. Si el secado de la pieza se efectúa en horno o cabina, no conviene pasar de los 60 grados centígrados, ya que pueden producirse deformaciones. Una vez seca la resina, se lija con disco de grano P80. Una vez más, el operario debe proteger sus vías respiratorias. La limpieza de toda la zona permitirá la correcta aplicación de una masilla de poliéster reforzada. El lijado final dejará la pieza lista para la zona de pintura. Cuando determinadas piezas como salpicaderos, consolas, etc. presentan pequeñas deformaciones, estas pueden corregirse fácilmente con solo aplicar calor con el soplete de aire. La aportación de calor se hace vigilando el comportamiento del material para evitar que una excesiva temperatura deteriore la pieza. Otro ejemplo claro de este procedimiento puede observarse en la recuperación de este salpicadero. Este vídeo se ha realizado tras las pruebas efectuadas en CESBIMAP sobre la reparación de distintas piezas de plástico.